En 1918, la carestía de recursos, ocasionada por la Primera Guerra Mundial, desató en España la primera gran guerra de medios de comunicación. El gobierno de la Restauración aceptó, a petición de los editores Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio, director propietario de ABC, y Miguel Moya Ojanguren, dueño del Trust, conceder a la prensa una subvención para paliar su crisis. Pero el nuevo periódico El Sol, fundado escasos meses antes por Nicolás María de Urgoiti, se posicionó en contra de aquella medida, considerando que fomentaría la dependencia política. El rechazo de El Sol al llamado anticipo reintegrable del gobierno fue recibido con ira por sus competidores, para los que El Sol jugaba con la ventaja de que su dueño, Urgoiti, era directivo de la central papelera. Por lo tanto, tenía un acceso a papel de periódico que el resto no tenía y por eso podía permitirse rechazar ayudas del gobierno. Además, El Sol podía hacer algo peor, bajar el precio de su periódico, en lo que podía suponer una estocada para la prensa tradicional. El ABC del señor Luca de Tena publicó editoriales durísimos del señor Urgoiti, con este delante escudería es brutal, diciéndole que es un tramposo y un farsante y un estafador, le llamaban. A mí me llama ver que no es algo reciente lo de los ataques entre periódicos. Y sí, es que era lógico. El Sol es obra e instrumento del señor Urgoiti, lo sabe todo el mundo y nunca nos prestaremos a que en sus campañas y en sus maquinaciones juegue con nosotros al escondite. Que hemos acudido a defender ese decoro y ese honor en una campaña de difamación y ultraje contra toda la prensa que está escrita en las páginas del Sol. Si tú eres un hombre como Urgoiti que desde los intereses de un capitalismo racionalizado, con un apoyo capitalista, trata de traerte una alternativa, te tienes que subir por las paredes, que es lo que hace ABC. Este peligro quedó conjurado cuando en 1920 el gobierno de Eduardo Dato promulgó un Real Decreto regulando el precio de los periódicos. Manuel Aznar Zubigaray, que había asumido la dirección de El Sol, y José Ortega y Gasset, principal columnista del medio, consideraron que aquella ley había sido redactada expresamente contra El Sol. Y lo que es más relevante, denunciaron que el gobierno Dato había actuado al dictado de Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio. Aquel posicionamiento causó un cruce de ataques entre periódicos. El señor Luca de Tena es un periodista que no escribe. El señor Luca de Tena, bien acompañado por la prensa germanófila, ha hecho lo que nunca hará El Sol: olvidar indiscretamente el respeto debido a los periodistas. ABC fue respaldado en aquella batalla contra El Sol por los periódicos del Trust, de Miguel Moya, por La Época, del Marqués de Valdeiglesias, o por La Tribuna, de Cánovas Cervantes. Por su parte, Urgoiti sacó en 1920 un segundo periódico, La Voz, para respaldar sus posiciones. La Voz estaba dirigida a las clases populares y en tirada superaría a El Sol, dirigido más a una clase intelectual. El director de La Voz, Enrique Fajardo, alias Fabián Vidal, se estrenaría con insultos directos a Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio. Todos saben que es usted un chulo despreciable, un viejo libidinoso y un cretino. Desde el ABC consideraron que El Sol y La Voz eran meros mercenarios al servicio del empresario Urgoiti, al que llegaron a acusar incluso de falsificación de documentos. Aquel nivel de agresividad entre periódicos no volvería a repetirse en España hasta 1966.